Les habla Abel del podcast El Cuento de Roma. Episodio 23. Los héroes del Puente Sublicio. Bueno chicos, así empezamos este episodio 23, donde no tenemos un cónsul que quisimos nombrar, sino dos. Y es por eso que este episodio no lleva el nombre de un solo cónsul. No me pude decidir entre los dos, así que los llamé los héroes del Puente Sublicio, porque los cónsules de este año, el año 506 a.C., donde estamos, eran los dos muchachos que estaban parados junto a Horacio Cocles en el Puente Sublicio cuando Lars Porsena atacó 2 años antes. Pero antes de ir a eso, yo necesito darles dos pequeños detalles de la vida de Virgilio que ayer me olvidé de decir. Es decir, son demasiadas cosas y uno realmente no puede ponerlo todo en un episodio, sobre todo no cuando estos son fichas y pedacitos aquí, pedacitos allí. A veces leo de mi mano. Entonces, como primero, hay una frase que Virgilio, digamos, acuñó un poco antes de su muerte, allá en el sur de Italia, cuando, la muerte lo sorprendió después de un viaje a Grecia. Entre otros lugares, fue a visitar Atenas. Estuvo 3 años allí, según fuentes. Y hasta se encontró en un momento con el emperador Augusto, ahí en Atenas mismo. Resulta que a la vuelta, como él se había quedado un año más después de ese encuentro con Augusto, él le agarró una gripe en Grecia y muy repentinamente esa gripe se transformó en fiebre, de aquellas que hacen que hombres vean alucinaciones, y eso justo cuando se suponía que se tenía que embarcar de vuelta hacia Roma. De hecho, el barco hizo su parada en Brundisium o Brundicio, justamente por el estado de su salud, y Virgilio desembarcó ahí muy agotado. Un noble de la ciudad de Brundicio lo recibió y para ese entonces, la voz se había corrido hasta Roma, tanto así que su propio publicador, un hombre llamado Vario, fue de urgencia desde Roma a Brundicio. Y ahí fue que esa frase fue acuñada por Virgilio, mitad en su soledad, mitad en su descubrimiento de tener que ver a la muerte a la edad de 50. Y eso fue después de haber decidido que él quería ser enterrado en las cercanías de una ciudad llamada Nápoles. Y esa frase va más o menos así. Mantua me dio la vida, los calabreses me la quitaron. Nápoles me sostiene ahora, canté de pastos, granjas y comandantes. Ahí está, y yo voy a repetir esta última oración de estas dos. Nápoles me sostiene ahora, eso es por la tumba donde está. Canté de pastos, granjas y comandantes. Y eso la raíz de eso está en las 3 obras grandes de Virgilio. Canté de pastos, él obviamente se refiere a la poesía pastoral que él hizo en las bucólicas. Por eso que cuando decimos que algo es bucólico, es como idílico, como también conocido como las églogas. Después dice granjas, y eso obviamente son las Georgias, y comandantes, y eso obviamente es la Eneida. Nápoles me sostiene ahora, canté de pastos, granjas y comandantes. Virgilio trabajó en esa Eneida por los últimos 11 años de su vida. Y obviamente cuando lleguemos a la
época de Augusto. Nosotros hasta vamos a tener la parte donde Augusto, apenas termina la batalla del Accio, se pone le da un encargo a Agripa que se ponga a buscar a alguien que escriba algo de tamaño épico de Roma. Y bueno, Mario Agripa no sabía quién, pero él sí conocía a otro hombre llamado Mecenas, y ese hombre se puso a buscar a alguien por encargo del emperador. Hasta le pidieron a Horacio, el famoso poeta y escritor Horacio, y obviamente que Horacio muy cordialmente se negó, porque tampoco uno le puede decir que no, ni hablemos de eso a Augusto, porque, bueno, uno es, es el emperador. Pero después Virgilio sí aceptó cuando Mecenas se acercó a Virgilio. Y durante esos 3 años, en un momento, Augusto una vez le escribió a Grecia preguntándole si podía ver algo de lo último que había escrito. Estamos hablando de la Eneida. Y aquí tengo lo que Virgilio respondió, y se lo respondió así al emperador. No tengo nada para enviarle. Y quiero añadir una cosa. Yo me he tomado una obra tan difícil que yo estoy pensando que yo debo haber sido loco de haberla empezado. Así le dijo al emperador. Bueno, en Megara se enfermó, en Brundisium murió el 21 de septiembre. Y dejó instrucciones, eso ya les conté en nuestro episodio pasado, que la Eneida debería ser quemada, pero Augusto inmediatamente envió a Vario y a Tuca, 2 de sus otros publicadores, porque tenía publicadores para sus libros por varios lugares del imperio. Y Tuca también era un buen amigo de Virgilio. Esto también lo vamos a ver cuando lleguemos a esos años. Bueno, los envió con órdenes de que eso no se haga. Y el libro se publicó en el 17 antes de Cristo. Finalmente, otra cosita que les quería mostrar era para aquellos que me están viendo por YouTube, es la tumba de Virgilio. Es una tumba un tanto extraña. Está una sola puerta con una pequeña ventana encima de la puerta, pero la puerta da a una especie de... no es un lago, sino es uno de esos laguna, una pequeña laguna. Probablemente hay patos y esas cosas cerca de Nápoles. Si tienen la chance de ir a verlo, realmente lo aconsejo, porque es una de las visitas que uno puede ir, que realmente no mucha gente sabe de la tumba de Virgilio en las cercanías de Nápoles. Bueno, entonces ya con eso cumplí lo que me faltó del episodio pasado, pero como les digo, tanto de Livio como de Virgilio vamos a ver mucho más. Ahora sí, podemos ir a nuestra palabra en latín. Y para eso vamos a... Un segundito, voy a prender la ficha de la palabra en latín. Pero eso, antes de... primero quiero un poco rebobinar donde habíamos quedado el episodio, no el episodio pasado, sino el anterior, para nosotros rebobinar la palabra en latín. Es el episodio 21, Publio Valerio Publicola, y aquel año 507, el año después del ataque de Porcena. Y nos habíamos quedado en el momento cuando, después de las elecciones, Espurio Larcio y Tito Herminio Aquilino recibieron su consulado, los 2 muchachos, o sea, los héroes del Puente Sublicio. Espurio Larcio, de origen etrusco, y Herminio Aquilino, de origen etrusco también, pero que en aquel episodio del Puente Sublicio, él venía a representar a la parte de los sabinos dentro de la población de Roma. Y bueno, ellos celebraron juntos lo que vivieron en aquel puente muchas veces, más de una vez. Y ahora celebraban juntos el hecho de que ambos eran cónsules. Aquilino, para Aquilino ese será su único consulado. Larcio tendrá uno más. Ya lo veremos en este episodio, un poquito como nombrado. Y también me acuerdo que les dije que la guerra contra los sabinos
se venía ya cocinando y eso debía ser de gran preocupación para todo el mundo en Roma. Yo firmemente creo que utilizaron la palabra que yo les di en nuestro episodio 21, apsit. Cada vez que algún detalle nuevo o una noticia nueva surgía en cuanto a esa guerra que Roma sabía que no podría evitar. Apsit. Entonces, vamos a ver apsit. Y yo creo que este es el mejor momento para hablar de eso. Voy a poner la ficha de la palabra apsit por un segundo aquí. Muy bien. Y apsit es una interjección. Algo que la gente dice sin siquiera pensarlo. Hoy en día tenemos cientos, si es que no son miles de interjecciones dependiendo de la situación. Algunas de las más conocidas en castellano serían Dios mío o ala, con 3 puntos suspensivos porque la persona puede agregar cualquier otra palabra después de Alá. Por supuesto que yo podría agregar aquí un montón de otras palabras y hasta hacer un recuento cuáles palabras son las más usadas en, digamos, en Miami, en Argentina, en España o en México, pero eso ya violaría las reglas del lenguaje apto para todas las edades de este podcast, así que lo voy a dejar con los 3 puntos suspensivos y ya. En inglés, esa interjección mundialmente más conocida sería algo así como oh my God, upset, la cual se ha difundido tanto por el mundo gracias al Internet y a la globalización del planeta que realmente no necesita traducción alguna. Es más, las 3 letras OMG tampoco necesitan traducción alguna porque todo el mundo inmediatamente se da cuenta que se trata de upset, oh my God. Y con el apogeo del Internet, ya que estamos hablando, y de abreviaturas que gente usa cuando se comunica por el Internet, las letras OMG son igualmente famosas en el mundo entero, y yo diría que están en el segundo puesto del súper famoso LOL. Pero bueno, volviendo al apsit y al verdadero significado de esa palabra en Roma antigua, es decir, en latín, lo que apsit realmente significaba era algo como que Dios no permita que algo así vaya a suceder o que Dios prohíba eso. Apsit viene de la palabra de prohibir en latín. Bueno, ahora sí, vamos a la palabra en latín para nuestro episodio que sigue. Y esta vez les doy la palabra verbum. Voy a deletrear eso una vez. B, E, R, B, U, M. O sea, la primera B es la B corta. Así le llaman en Argentina. Entonces, V, E, R, B, U, M. Verbum. Y aquí les quiero dar, obviamente eso es una frase bien cortita, que bueno, hay muchas frases con verbum, pero les quiero dar una frase bien cortita y probablemente existe una traducción de esa frase en todos los idiomas del mundo. Escuchen esto. Facta non verba. Son 3 palabras. Facta non verba. En la frase, obviamente no es verbum con UM, sino con A. F-A-C-T-A, espacio, N-O-N, espacio, V-E-R-B-A. Repito eso, facta non verba. Entonces, la palabra verbum tiene qué significado. Bueno, como siempre, pueden ver el significado en nuestro canal de Discord. También en nuestro sitio web, cuentoderoma.com. Y si no, pues lo van a escuchar en nuestro próximo episodio. Entonces, ahora sí, vamos a volver a nuestro cuento. Y volvemos a nuestro año y primero vamos a ver los personajes. Como cónsules electos en septiembre del año pasado es Purio Larcio y Tito Herminio Aquilino.
Los Larcios, y voy a poner la ficha por un momento. Esto lo cierro. Esta tampoco son esas. A ver, ¿dónde está la ficha anual? No, tampoco la puse. No la tengo aquí, pero bueno, en la ficha tenemos que en septiembre del año, la tengo que tener, no entiendo por qué no la tengo. A ver, vamos a ir uno por uno hasta que yo la encuentre. No, tengo las carreras de los cónsules, pero no puse las fichas. Bueno, a veces me olvido. Ya, entonces tenemos a Larcio, y los Larcios, también conocidos en algunas fuentes como Largios, con una G, eran de origen etrusco. El hermano de Espurio Larcio, llamado Tito Larcio, será cónsul 2 veces, en el 501 y después en el 498, y también será el segundo dictador de Roma. Ya van a saber quién fue el primero. Dionisio no los llama como Larcios, sino como Flavos. No Flavios, sino Flavos. Pero a veces también los confunde como Rufos, R-U-F. Y es por eso que como él mismo le da dos diferentes apellidos a esa gente, los demás historiadores prefieren descartarlo, algo que es un poco raro viniendo de Dionisio de Halicarnaso. Bueno, lo que sí significa Larcio en la lengua etrusca es pelirrojo. O sea que nos podemos imaginar que los Larcios o eran de pelo bien rojo, como los, digamos, del norte de Italia, casi donde Etruria tocaba a Galia, o simplemente era porque algún antepasado de ellos, pues, era pelirrojo. Entonces, eso es algo que nos podemos recordar cada vez que veamos a los Larcios, porque sí, los vamos a ver. Este Larcio volverá a ser cónsul en 16 años más, o sea que entre un consulado y el otro van a pasar 16 años, o sea, en el 490 a.C., junto a otro hombre llamado, y este hombre sí tiene un nombre muy largo, se llama Quinto Sulpicio Camerino Cornuto. Quinto Sulpicio Camerino Cornuto. Sí, bien largo ese nombre. Bueno, en este año Larcio trató de, a pesar de que era de origen etrusco, ofrecer más guerra en contra de los campos alrededor de la ciudad de Veyes y otras localidades etruscas. Y yo creo que eso era más bien por intereses monetarios. Se sabía que la guerra de los Sabinos no podía evitarse. De hecho, ya venían mensajes casi cada mes de los Claudios, un hombre llamado Atio Claudio, donde vivían los Sabinos, que él, por su influencia, era un terrateniente, un hombre bastante rico, y él quería, digamos, evitar esa guerra entre Roma y los Sabinos. No pudo. Al parecer, la voluntad del pueblo era tan fuerte como una ola en contra de su propia voluntad, que su posición y su dinero y sus clientes, todo eso no bastó para él por sí mismo frenar ese movimiento popular. Los Claudios están vendiendo sus pertenencias arriba en Cures para... También tenían tierras mucho más arriba, yendo por el río Tíber, mucho más arriba, casi cerca de Narnia. Sí, una ciudad llamada Narnia, como la película. Entonces, el año que viene vamos a ver eso. Vamos a ver el éxodo, muy al estilo de Moisés, de los Claudios hacia Roma. O sea, siguiendo el río Tíber. No navegando, sino siguiendo el río Tíber.
El Tíber, si bien era navegable hasta Roma, era no servía para uno usar botes más arriba de donde el Tíber se unía, donde el Anio se le unía al Tíber. Voy a ver el mapa aquí un poquito. Eh, Más arriba del Anio, más allá del Monte Sacro y después del río Cremera, el Tíber da tantas vueltas porque entra en un bajío, en un terreno muy bajo, que realmente no sirve para uno navegar. Sí podían mandar balsas de algo, pero si bien no era, y si bien tenía una corriente bien fuerte, no era lejos de ideal para uno navegarlo. Pero yendo a lo largo del Tíber era una excelente y aquí tenemos en el mapa Cures, la ciudad de Cures bien al norte, y Antemnae, y aquí está Roma. Obviamente que ellos tenían también propiedades mucho más arriba, no sé si en Reate, pero casi tocando la selva siminia, esa selva que los romanos le tenían pavor desde tiempos mitológicos. Eso viene el año que viene. Entonces, siguiendo, como Larcio quería hacer una intrusión, como él sabía que la guerra, tanto él como Aquilino sí querían evitar la guerra con los sabinos, pero con los etruscos era otra cosa, porque ellos sabían que los etruscos no operaban en la forma como lobos operan. En un conjunto, todos juntos, atacar. No, la Confederación Etrusca casi nunca tuvo una guerra donde las 12 ciudades confederadas se unieron. Casi nunca pasó eso. Ellos hacían comercio. Ellos se reunían una vez por año, pero muy al contrario de la Liga Latina y de si la podemos llamar así, la Liga de los Volscos y de los Samnitas que vamos a ver más allá. Ellos no hacían eso. Ellos se dedicaban, cada uno tenía su rey, cada uno respetaba a los demás. Tenían comercios, derechos intramaritales y aceptaban a extranjeros. Eso lo vimos con nuestro quinto rey de Roma, si bien no los trataban como su propia gente, pero sí no tenían problema en recibirlos. El clima en ese sentido era mucho más relajado en Etruria. Y bueno, entonces quiso hacer eso, pero bueno, entre los demás que estaban en el poder y Aquilino también lo frenaron a Larcio y entonces Larcio desistió. Ahora sí, un poquito en cuanto a Aquilino. Si bien yo mencioné en 2 episodios atrás que un historiador alemán llamado Niebuhr, sugirió que los nombres de los 3 hombres que estaban parados en el puente, ese famoso puente y ese famoso evento de Porcena, que uno representaba a los romanos, otro a los etruscos y el tercero a los sabinos, Aquilino también era de origen etrusco. Pero lo que Niebuhr también dice, y por supuesto que yo quise esperar este episodio para decir eso, es que es posible que este Aquilino simplemente haya sido insertado en las fastis como para cubrir un hueco en la cronología por el hecho de que a lo mejor Roma todavía estaba bajo el poder de Porcena. Él dice que cabe la posibilidad que, si bien Tarquinio está en Tusculum y lo demás sí es cierto, es posible que este Aquilino, primero, que ni siquiera haya existido, y segundo, que haya sido puesto dentro de las fastis consulares como cónsul, simplemente para justificar digamos, como para rellenar datos. Bueno, vamos. Entonces, obviamente ya terminaron el asunto de la devolución de algunas de las pertenencias del ex-rey y la última de las devoluciones fueron este año y ya no las tenían que mandar a Clusium, sino a Tusculum. Eso también lo hicieron como un plan para realmente confirmar que él estaba en Tusculum. Entonces, ¿qué más de Aquilino? Ah, sí, una cosa más. No podemos mencionar a Tito Herminio Aquilino
sin poder mencionar el hecho de que él va a fallecer en la pronta batalla del lago Regilo. Esa va a ser la primera gran prueba de la joven República Romana. Otro ataque, obviamente, del ex rey. Y sí, les va a salir bien a los romanos el tema. Pero este hombre, Tito Herminio Aquilino, héroe del puente, va a caer en la batalla del lago Regilo. Y antes de seguir, antes de mencionar a nuestros dos próximos personajes, quiero leerles las siguientes, creo que son 6 o 8 batallas que Roma tiene. Presten atención. En el 502 vamos a tener, o sea, faltan el año próximo, en el 505, tenemos guerra con los sabinos. Pero no existe una batalla, digamos, en sí, como para yo hacer una ficha de batalla y como para poner esta persona de un lado, esta persona del otro. Entonces no hacemos una ficha. Sí hubo guerra, pero no hubo ficha. Pero en el 502 sí va a ser diferente. La batalla de Pomesia. Los latinos les van a ganar a los romanos y uno de los dos cónsules de ese año, todavía no les digo a quién, 502, va a ser herido gravemente. La próxima, 496, batalla del lago Regilo. Aulo Postumio, albo regilense, va a vencer sobre los latinos en combinación con el ex rey Tarquinio. 495, batalla de Aricia. Cónsules Publio Servilio Prisco va a vencer a los auruncos. Es un pueblo, no van a durar mucho, pero por unos 100 años nos vamos a tener que acostumbrar a nombres como auruncos, los hérnicos, los ecuos, los volscos. Bueno, de los volscos mucho. 482, batalla de Anzio. En latín, esa ciudad se llama Antium, una ciudad volsca, y ellos van a vencer a Lucio Emilio Mamerco. O sea, es una pérdida para Roma. En el 482, el día siguiente de esa batalla, la batalla de Longula. También Lucio Emilio Mamerco, pero esta vez les gana un día después. Eso va a ser interesante. En el 480, la batalla de Velles contra Marco Fabio Vibulano y Neo Manlio Cincinnato. Ajá, apareció el primer Cincinnato aquí. Van a ganar con graves pérdidas. Entre las pérdidas, cónsules Neo Manlio y excónsul, o sea, un cónsul que fue cónsul antes, Quinto Fabio, mueren o caen en el campo de batalla. Los etruscos. Y entonces tenemos 477, batalla de la Cremera. Esa es la batalla cuando 305 miembros de la familia de los Fabios van a ser masacrados en la fortaleza de la Cremera. Voy a parar ahí porque ya estamos 20 y pico de años en el futuro. No hace falta que tengamos todo el siglo porque ¿para qué? Y volvemos a nuestros otros dos personajes. Y eso es, por supuesto, para septiembre, cuando empiezan las elecciones. Y este es el primer año cuando, y aquí voy a poner las fichas de los cónsules. Este es un repaso del 507. Tuvimos un Valerio y un Horacio. Y aquí tenemos 506. Este es nuestro año, antes de septiembre. Obviamente sabemos ya un Larcio y un Herminio. Como llegaron últimos, están al fondo de la lista. Siguen en la punta de esa tabla los Valerios, los Lucrecios y los Horacios. Y ahora cuando lleguemos a septiembre, vamos a ver quién gana. Y tenemos eso es el año 505, pero las elecciones son en septiembre del 506. A un Valerio y un Postumio. Cuidado. De Valerio voy a decir otra vez un Valerio. De Postumio voy a decir por primera vez un Postumio. Aunque ambos van a ser familias bien,
bien grandes. La gran diferencia entre los Valerios y los Postumios es que los Valerios eran más bien humildes. Van a ver en el tiempo cuando salgan las 12 tablas. Ellos van a estar muchas veces, no siempre, pero muchas veces del lado de los plebeyos. Mientras que los Postumios, todo lo opuesto. Realmente aristócratas que se mantenían con la nariz mirando hacia el Capitolino, o si no, un poquito más arriba, a ver si veían a Júpiter ahí en las nubes. Entonces, veamos y este es el año, el 506 es el año que por primera vez el Senado tenía más gente que se quería, digamos, postular a ser senador de los que ellos le ofrecían. O sea que por primera vez va a haber una lucha interna con gente yendo por la ciudad y haciendo, digamos, publicidad de lo bueno que son para convertirse en senadores, en cónsules. Ahora, si bien el Senado es el que elige a los cónsules, así como en Estados Unidos la elección tampoco es directa, nosotros elegimos, o sea, los estadounidenses eligen a un delegado, que ese delegado va después con una valija y él elige al presidente y a veces puede cambiar de idea en esa sala oscura que nadie sabe dónde es. Bueno, aquí no es tanto así, pero si bien el Senado elige, ahora ya empieza a tener influencia, digamos, qué es lo que la gente dice de tal o cual persona, y eso puede influir el voto, obviamente, a la hora de votar, porque obviamente tampoco son los senadores, sino que hay una, digamos, una forma muy bien establecida por Servio Tulio de cómo había que votar. Entonces, las personas este año que tratan de, digamos, convertirse en cónsules, por primera vez tienen que, digamos, luchar, o sea, hacer anuncios. Y entre uno de los anuncios era comienza la costumbre de vestir una toga muy limpia mientras uno caminaba por la calle. Ahora, eso por supuesto pasaba como las elecciones eran en septiembre y a veces había un interregno de una semana o 10 días, a veces eran 3 días nada más, dependía de cuánto de bronca había entre los candidatos, ¿ok? Podía durar un mes a veces, ¿sí? Entonces, esa gente iba por las calles de Roma en el calor de agosto, por las calles mostrando lo bien que se portaban, las buenas ideas que ellos tenían para los ciudadanos romanos en una toga que tenía que ser súper blanca. No blanca natural digamos, sino teñida blanca. Y luego, todavía no tiene ese nombre, pero a medida que esa costumbre se viene arraigando dentro de cada ciclo de elecciones, que es todos los años, esa toga va a recibir un nombre. Es una toga cándida o candida que intenta mostrar lo bueno que uno era de corazón. ¿Y saben qué? De ahí proviene la palabra candidato. Así es. La palabra candidato viene de la toga candida. Bueno, entonces dijimos un Valerio otra vez y un Postumio por primera vez. Pero les doy un dato muy breve y después hablamos un poco más de cada uno de ellos. El Valerio que yo digo otra vez es el hermano de Publio Valerio, o sea, Publio Valerio Publicola. El hermano llegó y ese va a tener un solo consulado, pero va a tener un triunfo durante ese año. O sea que después, cuando lleguemos al 505, con el tema de los sabinos que se está cocinando, vamos a tener una marcha triunfal
el año que viene. Bueno, me alegro por eso. Le voy a poner una música de guerra. Bueno, y el otro, que es un postumio por primera vez, no es nadie más y nadie menos que el padre del postumio que va a vencer brillantemente a los latinos en la batalla del lago Regilo. Así que tenemos al hermano de uno y el otro es el padre de otro gran romano, o sea, Aulo Postumio. Ahora sí, vamos a ver un poco de los dos. Marco Valerio Voluso, o Voleso, según la fuente. Obviamente cónsul en el 505, si bien es elegido en el 506. Hijo de Voleso Valerio y hermano de Publio Valerio Publicola. Cuidado, y eso no termina ahí. Ellos tienen un tercer hermano, son 3 en total. En realidad son 4. Publio Valerio obviamente sabemos que va a tener 4 en total, 2 marchas triunfales. Este va a tener una sola y hay un tercer hermano, Manio, el menor de los 3, que va a ser dictador. Bueno, durante este año, o sea, el 506/505, él se va a tener que enfrentar a la guerra de los Sabinos, que ya se viene cocinando en septiembre, que ya no pueden escapar, ya saben que no pueden escapar, pero lo bueno es que los dos muchachos que terminan de ser cónsules en septiembre, es decir, Larcio y Herminio, están bien contentos de que, no sé si cayó algo de la mesa, pero no sé. Oh, ya sé que se cayó. Ellos están contentos que ellos, así como lograron evitar a Porcena en el puente, esta vez lograron evitar la guerra de los Sabinos dentro del, digamos, del término anual del gobierno de ellos. O sea, que eso se lo dejan al otro. Le pasaron la pelota. Entonces, Valerio también en el 501 va a ser uno de los embajadores en Ferentio en el 501 y alrededor del 496, o sea, en la batalla con los... también estuvo en la batalla del lago Regilo. Esa batalla tiene su episodio propio porque ese año, digamos, tiene 2 episodios. Uno se lo dedicamos al año, el otro se lo dedicamos a la batalla porque es una locura las cosas, el montón de cosas que pasaron. Y además, en ese episodio ya vamos a lanzar la saga familiar. También en esa batalla, este Valerio, es decir, Marco Valerio Voluso, también va a caer. ¿Y saben contra quién? Contra Tito, el último de los 3 hijos del ex rey. Bueno, sí existen contradicciones si eso era cierto, porque tampoco se sabe exactamente el año. Existe un debate histórico si era en el 494, 496 o 498. Yo lo tengo como 496. Su hijo también va a ser cónsul, bla, bla, bla. Y ahora sí, vamos al otro. Postumio Tuberto, de nombre Publio. El padre de Aulo, el vencedor de la batalla del lago Regilo. Hijo de Quinto, él fue el primero de la gens Postumia, una gens muy patricia, ya les dije, ellos miraban bien alto, que consiguió el consulado y esta vez fue justamente porque empezaron a hacer anuncios. Empezó la carrera de cónsules en el verdadero sentido de la palabra, que había que luchar para uno ganarse el puesto al consulado. 10 años más tarde, él va a ser uno de los enviados romanos a ver el tema de la secesión plebeya. Y aquí yo les quiero decir una cosa. Entre la gente de Roma, estamos en el 506, ¿no? O sea, ya finales.
están planeando construir el tema del templo de Saturno porque Saturnalia ya se viene arraigando mejor y mejor dentro de la ciudad de Roma. El templo de Saturno va a estar en el Foro Romano, muy cerca casi entre el Capitolino y el Palatino, pero vamos a ver grandes cambios en la construcción. Si bien esas guerras contra los sabinos y todo eso, esas guerras no son tan grandes como para que frenen una frenética construcción dentro de las murallas de Roma. El Foro Boario se duplicó de tamaño en estos últimos 2 años. El foro había un tiempo que el templo de las Vestas, ese templo pequeño, redondo de las Vestales, de las vírgenes Vestales, estaba casi en el borde del foro mismo. Ahora tenía negocios y templos detrás suyo porque el foro se venía expandiendo. Bueno, además de la construcción que se viene planeando, todavía no se empieza a construir, la construcción en sí y la dedicación comienza en el 497, pero ya están planeando y ya están cortando bloques de mármol travertino que lo traen desde la ciudad de Gavi precisamente para esa obra, la obra del Templo de Saturno, y eso empezó este año. ¿Qué más tenemos? Bueno, el año que viene vamos a tener la guerra contra los sabinos. Eso significa que vamos a tener, por un lado, un triunfo y por el otro lado vamos a visitar una ciudad llamada Tibur. Tibur, porque ahí es donde Roma les va a finalmente vencer, digamos, la última de las batallas entre sabinos y romanos va a ser en una localidad llamada Tibur, que está a la orilla izquierda del río Anio, si uno mira o si uno va como va el río Anio. Está contra una montaña. Es también el lugar donde la gente que vive alrededor de Tibur va a ser incorporada en Roma y va a ser puesta a pertenecer a una tribu nueva, un nombre nuevo, llamada la tribu Camila o Camilia. Y obviamente de ahí vamos a tener a Marco Furio Camilo y muchos héroes más, precisamente porque Roma va a batir a los sabinos. Cuidado, esto no va a ser el final de las guerras sabinas. Las guerras sabinas van a durar, yo no sé, por lo menos unos 100 años más. Recuerden que en el 450 vienen las 12 tablas. Roma se va a poner más débil precisamente por todo el lío entre plebeyos y patricios. Y cada vez que Roma se pone débil, gente se va a rebelar. El año que viene también en 2 años de aquí se van a rebelar las ciudades de Cora y Signia. Sí, más allá de Tusculum, se rebelan como colonias latinas, siendo ahora que Roma era el miembro más fuerte de toda la liga, pues se van a rebelar. Y entonces yo realmente no sé cómo se llama ese juego, pero es el juego donde uno tiene un martillo y hay una mesa con muchos agujeros y sale un topo. Y entonces uno tiene que estar dándole con ese martillo a un montón de topos que van saliendo y la máquina... realmente me parecía algo así. Se revelaba uno, ¡pam! Darle con ahí se revelaba otro. Y ahí era... si uno lo lee desde un punto de vista sin prestarle atención a los sentimientos o sin imaginarse lo que la gente debe haber sufrido, realmente se veía como un juego. Realmente se veía como un juego del topo con el martillo dándole... se revela... ¡Tum! Ahora se reveló esta. ¡Tum! Es casi ridículo. Pero bueno, va a llegar un momento que eso se va a acabar porque Roma sí va a crecer. Entonces, lo que sí vamos a tener es una visita a Tibur y vamos a tener una marcha triunfal. Así que eso es algo de lo que vamos a poder hablar. Pero ahora sí, hablemos de este año. Porque ahora estamos en el segundo año después del ataque de Porcena. Y como todo hecho, cuando ya pasan, o sea, cuando un hecho es grave, de
digamos, magnitud enorme. Yo entiendo, la gente habla por un año de eso. Y salen detalles y después cada pequeña consecuencia, como los delegados que fueron a Clusium, a Vera Porcena, y cuando volvieron los rehenes y todo eso, siempre hubo novedades. Pero, como siempre, al segundo año, eso muere. O sea, gente deja de hablar de eso y se pone a prestarle atención a otra cosa. Y aquí, además de la guerra en contra de los sabinos, hay dos cosas más importantes y dos cosas más de menor importancia que la gente empieza a discutir, a hablar y preocuparse. Porque yo como me encanta, digamos, jugar al abogado del diablo, yo me quiero imaginar qué es lo que la gente realmente estaba, en qué estaban sus mentes ocupadas. Entonces, las dos cosas grandes son, obviamente, la batalla, va a ser la batalla de Tibur, que no va a llevar un nombre así, porque va a ser un conflicto que se va a ir moviendo, no va a haber dos ejércitos parados y a ver quién gana hoy. No, tampoco va a hacerse. Va a haber un montón de movimientos, movidas y rapiñas por destrucción, por, digamos, quemas de campos de trigos, hasta que en Tibur se tienen que, digamos, entregar. Para ese entonces, Atio Claudio, que luego se llamará Apio Claudio, ya estará en Roma. ¿Y saben qué? Con ciudadanía romana. Esa es una. La otra es el crecimiento de, del odio entre patricios y plebeyos. Obviamente eso va a tener un nombre y eso va a ser un cáncer que va a durar por más de 300 años en Roma. El cáncer del conflicto de las órdenes, o sea, la lucha entre patricios y plebeyos. Y eso nos va a llevar a dos eventos menores que la gente ya venía discutiendo. Uno, ellos decían que tendría que haber alguien que pues proteja los intereses de los pobres. Y aquí tampoco estoy hablando de esclavos o gente sin propiedad. Cuando uno dice pobres, yo me estoy refiriendo al pobre con propiedad, romano, de sangre pura, como cuando decían en Estados Unidos, nadie defendía a los negros a los esclavos. Aquí estamos hablando de defender al blanco que no tenía un centavo ni dónde caerse muerto. O sea, cuando decimos pobres, estamos hablando de los plebeyos. No hablamos de derechos de esclavos, de mujeres o de extranjeros. Nada de eso. Y eso nos va a llevar a una cosa, a la creación de un cargo oficial nuevo. Obviamente, ustedes, estoy seguro que ya se pueden imaginar que ese cargo se llama tribuno. Después va a haber dos tipos de tribunos, tribunos militares y tribunos plebeyos. Lo que decía la gente es que si tuviesen la chance de, digamos, forzar al gobierno a que ellos tengan a alguien que proteja los intereses de ellos, y había dos condiciones: que esa persona sea sacrosanta, o sea que casi como que sería intocable. Si alguien lo tocaba o lo mataba, pues esa persona iba a la cárcel. Y la otra era que fuese, o sea, por un lado, sacrosanto, intocable, y por el otro lado, que tuviese el derecho de vetar. Porque si él estaba, digamos, yo defiendo a los plebeyos, pero si al final del día siempre sucede lo que los patricios dicen y este nunca puede hacer nada al respecto, entonces, ¿para qué es tribuno? ¿Verdad? Entonces, la otra condición era que él tuviese una forma de frenar el poder de los patricios. Y eso nos va a llevar a la creación de algo llamado veto. Obviamente veto, realmente no sé si existía en Grecia antigua, no sé mucho de Grecia antigua. Y obviamente en civilizaciones antiguas,
un rey, un monarca, un emperador, no tenía algo que lo frenase. Su palabra era ley y lo que uno decía, pues se hacía. Su único freno probablemente en su vida privada eran su esposa o hijos o si tenían padre o madre, no sé, que lo aconsejaran. Pero de ahí a que él escuche eso, bueno, no sé, 1,5 kilómetros. Entonces, el tribuno plebeyo era uno de los temas menores que la gente venía masticando de día en día por el tema mayor, que todavía no lleva ese nombre, pero que va a llevar ese nombre, el conflicto de las órdenes. Y dije que había 2 temas grandes y 2 temas pequeños. El otro tema pequeño es la creación de otro cargo oficial llamado dictador. Y aquí, por supuesto, que cualquiera que estudia un poco de historia y que sabe que estos se sacaron de encima a un rey porque no querían un tirano o alguien que dictase las cosas como él quería, van y crean primero 2 cónsules que se pueden vetar, que solamente rigen por 1 año, y ahora crean un dictador, el cual puede volver a poner el hacha entre las varas, no tiene ningún tipo de restricción, su poder es absoluto. Y entonces, ¿cómo puede ser? Claro, el tema todavía está en desarrollo, todavía no tenemos el primer dictador, pero no nos faltan muchos años. Están hablando, así como están hablando del tribuno, están hablando de crear la oficina, o sea, el cargo de dictador por, digamos, un tramo muy breve de tiempo, mientras una emergencia exista. Si esa emergencia fuese de plaga, enfermedad, guerra, no sé, guerra civil, fuego en la ciudad, lo que sea, hasta que eso se resuelva. Le daban 6 meses, pero varios sabemos sobre todo, famosamente Cincinnato terminó su misión, o sea, lo que le encargaron a que haga. Yo no me acuerdo si era en 6 o en 16 días. Era algo famoso, pero ya lo veré cuando lleguemos ahí. Y fue y devolvió, porque le daban una especie de, no sé si era un símbolo, no era el haz de varas y el hacha, eso lo llevaban los lectores alrededor de él, pero le daban, el Senado le daba algo simbólico que representaba que él ahora tenía poder de vida y muerte hasta por encima de los senadores, mientras su dictadura valga. Mientras sea dictador y que no podía ser más de 6 meses. Pero eso también significaba que al final de esos 6 meses, él respondía por lo que hacía. O sea, cualquier cosa que él hacía mal, a los 6 meses, él tenía que responder a un juez porque ya era una persona, digamos, privada. Eso es algo que en muchos países, sobre todo en África, gente no se olvidan de eso. O sea, sí, soy dictador, pero voy a prometer elecciones, pero después, nada. Toman ese poder. Y en Roma el tema de la dictadura funcionó muy bien hasta los años de, número 1, Sila y después Julio César. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? 2 temas grandes y obviamente 2 temas pequeños que seguro que esa gente venía pensando y hablando de todo eso. Ahora sí, vamos a repasar la carrera de los cónsules y con eso yo creo que ya cerramos. Tenemos las fichas, voy a subir las fichas a nuestro sitio de Patreon de este año, del año pasado. ¿Y qué más? Bueno, esto es un Valerio y un Postumio. Tal como les dije, este Valerio es el padre del ganador de... no, el Postumio es el padre del ganador de la batalla del lago Regilo y el Valerio es el hermano de Pulícola y también va a morir en la batalla del lago Regilo. Una cosa necesito que se den cuenta. El lago Regilo, que lo ven, que está entre
según mis fuentes, alguna gente no está de acuerdo conmigo en eso. Que está de Tusculum, si uno va desde Tusculum hacia Roma, y si digamos divide esa caminata en 5 partes, bueno, al final de la primera de esas 5 partes, ahí está el lago. Hoy no existe, se drenó ese lago todavía en tiempos del Imperio Romano, pero ahí es donde la batalla del lago Regilo se produjo, muy cerca donde la gente pertenecía a la tribu, no a la gente, sino a la tribu de los papirios. También ahí va a ser muy cerca donde va a pasar el segundo de los acueductos romanos, muy cerca de ese lago. Así que bueno, eso es lo que les quería decir. En estos próximos 9 años, todo lo que hacemos, lo que hablamos, viene dirigido y explicado con la futura batalla del lago Regilo. Tan importante es. Es una de las batallas más importantes del comienzo de la República. Batalla de Pomesia se pueden olvidar mañana. Batalla de Aricia de Longula se pueden olvidar mañana. Pero no de la batalla del lago Regilo. Bueno, volviendo a las fichas, entonces, y como de prevista, vamos a ver que tenemos el año siguiente, o sea, el año que... no, esta es la tumba, no tengo el año siguiente. No, ahí estamos. Sí, esa es la foto de la tumba de Virgilio. Bueno, sí, con eso cerramos este episodio. Yo quiero subirlo esta noche. Dicho sea de paso, mañana es el último año el último día, ¿qué estoy diciendo? El último día del Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino no es si bien es un día, pero consiste en 2 semanas, dentro de las cuales hay un día de comienzo, hay un día de Año Nuevo y hay un día de final. Ese día de final, o sea, el fin de las visitas y idas y venidas de gente, es mañana. También mañana empieza la escuela, o sea, para mi hija. Bueno, Rómulo, con eso vamos a cerrar este episodio. Voy a poner las cubiertas. Nuestro episodio que sigue es el episodio Postumio vence a los sabinos. Y con eso ya me voy a despedir. Vamos a poner la outro por 1 minuto para agradecer a todos nuestros patreones, todos nuestros mecenas, que tal como Augusto tenía a un hombre llamado Mecenas que buscaba a gente que escriba cosas para Augusto. Entonces, nuevamente gracias a todos nuestros mecenas y vamos a jugar el outro. Bueno, entonces, gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.